Agradecemos, Señor, que nos permitas invocar tu nombre, que nos permitas clamar tu presencia, que nos permitas entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, Señor. Gracias porque podemos estar aquí siendo fortalecidos, siendo llenos de tu presencia, siendo edificados por tu Santo Espíritu y en especial movidos, Señor, por tu mano preciosa hacia el deseo de tu corazón y de tu voluntad. No nos dejes acomodarnos a una vida fría, distante, lejana y superficial contigo, Señor, a causa de las muchas ocupaciones o a causa de las excusas que nosotros mismos podamos poner en el camino, Dios. No dejes que las excusas hallen lugar en nuestro corazón, sino que cada día, Señor precioso, perseveremos diligentemente, como dice tu palabra, en la búsqueda de tu presencia. Por favor, guíanos en esta noche y háblanos a lo profundo del corazón. Gracias, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos muy especiales en las manos del Señor. Para mí han sido muy especiales en la búsqueda del Señor, en poder oír al Señor, poder escuchar su corazón, poder escuchar lo que Él quiere, y es lo que nosotros como iglesia necesitamos. Porque no olvidemos, lo que necesitamos el pueblo de Dios no es llenarnos de palabrería, porque a veces sabemos muchas cosas, repetimos muchos versículos, pero no tenemos la vida de esos versículos en nuestro corazón. Simplemente los tenemos como definiciones, que como definiciones están claras en nuestro pensamiento y en nuestras palabras, pero muchas veces como vida no está claro, porque muchas veces no hemos pasado tiempo con el Señor, o muchas veces nos limitamos simplemente a evaluar predicaciones, si nos parecen bonitas, acertadas, si el predicador estuvo entretenido, si el predicador me hizo reír, si me hizo llorar, si el predicador tal vez dijo cosas que yo no había escuchado y me sorprendió. Pero no se trata de ninguno de estos aspectos. Se trata es de poder oír la voz del Señor, porque es lo que nosotros necesitamos. No olvidemos lo que dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y cuánto necesitamos, amados, oír la voz del Señor? Oír la voz del Señor. Pero no vamos a oír la voz del Señor si no pasamos tiempo con Él, si no escudriñamos su palabra, si no estamos allí conociéndole. Porque es que cuando conocemos su palabra, le estamos conociendo a Él. Cuando conocemos su palabra, estamos conociendo cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios ha actuado, cómo es el obrar de Dios, cómo es el corazón de Dios. Y entonces necesariamente ya no vamos a descansar en nuestros caprichos, no vamos a descansar en nuestras terquedades, no vamos a querer muchas veces ofender a Dios, aun con cosas que parecieran buenas, pero con las cuales lo que estamos es haciendo afrenta, que muchas veces nos disgustamos con el Señor tal vez porque no nos ha otorgado algo y nos olvidamos de que Él es Señor, y que cuando nosotros ponemos algo en sus manos, no le estamos dando una instrucción de qué es lo que Él debe de hacer. La oración no es un instructivo en el que yo le digo a Dios qué es lo que qué es lo que debe de hacer, y allí en el lugar secreto yo le dejo claro al Señor todo lo que Él debe obrar, y después salgo al lugar público a que Dios me muestre y haga eh, evidente lo que yo le dije allá en el lugar secreto. No, no se trata de eso. Se trata de estar en el secreto del Señor, allí donde expuse mi corazón delante de Dios, y expuse mi corazón delante de Dios con el deseo de que al estar expuesto delante de Dios sea su vida la que me traspase. ¿Te das cuenta lo hermoso de la oración? Que es que oramos para estar expuestos ante la presencia de Dios. Cuando tú y yo oramos, lo que hacemos es exponer nuestras vidas delante de Dios. Y al exponerlas delante de Dios, lo que estamos buscando es que esa luz de Dios sea la que nos traspase, esa vida de Dios sea la que nos llene, esa vida de Dios sea la que edifique nuestras vidas y nuestros corazones, de manera que cuando salgamos del lugar secreto,
salga nuestra vida a reflejar aquello que Dios de Él mismo depositó dentro de cada uno de nuestros corazones. Porque no podemos perder de vista, mis amados, que lo más importante para la vida de un creyente no es su actividad, no son sus ministerios, no son sus llamados. A veces se le hace mucho énfasis a esto, el hacer, el que hay que correr allí y allí. Y está bien, siempre y cuando todo esto esté bajo una absoluta dirección de Dios. Y ese correr va a ser porque lo recibiste como instrucción de Dios. Amén. Pero si es correr simplemente porque crees que tu actividad, con ella vas a complacer el corazón de Dios, y como muchas veces los seres humanos tenemos esta forma de actuar, que muchas veces queremos cubrir un vacío que hay en nuestro corazón haciendo algo para compensar. Cuando muchas veces un padre no ha tenido tiempo para dedicarle a su hijo, no ha tenido la disposición de dedicarle el tiempo necesario, y muchas veces quiere después compensar con muchos regalos a su hijo, y quiere compensar con esos regalos el tiempo que no tuvo. No es posible en la vida del Señor, así no funciona en el Señor. El deseo de Dios para nosotros es una relación de intimidad, y aquí es donde aparece algo muy importante para reflexionar en nuestro corazón, porque nosotros los seres humanos necesitamos muchas señales en nuestro camino. Fíjese que nuestras vidas, en los lugares donde nosotros vivimos, están llenos de señalizaciones. Donde trabajamos, los que trabajamos en hoteles, vemos cómo están señaladas las habitaciones, están señalados los restaurantes, está señalado el parqueadero, porque nos indica un lugar, nos muestra a un lugar. Pero también encontramos que en medio de todas las señales que indican algo, hay advertencias. Nosotros, cuando vamos en la carretera, nos encontramos un cúmulo de señales, y un cúmulo de señales que son advertencias de lo que viene en el camino. Muchas veces necesitamos entender que todas esas señales de color amarillo que fueron puestas en diversas formas, en diversos puntos en la carretera, no fueron puestas ahí simplemente como para adornar la carretera, como para que no se vea tan apagada, para que no se vea tan fría, sino que fueron puestas allí para dar una instrucción, fueron puestas allí muchas veces para advertir cómo vamos. Muchas veces de pronto en medio de una recta larga aparece una señal que está anunciando una curva muy pronunciada, con un anuncio de la necesidad de disminuir la velocidad, y lo que me está advirtiendo es que si no tomo atención de las advertencias que me están dando estas señales, pues necesariamente voy a sufrir una pérdida, voy a enfrentar un accidente porque simplemente pasé por alto aquellas indicaciones. Y hay cosas que nosotros no podemos pasar por alto en este tiempo. No podemos pasar por alto. Quiero que iniciemos allí en el libro de Hebreos, por favor, en el capítulo número 2. Hemos estado hoy meditando algunas cosas aquí en el libro de Hebreos, capítulo número 2, versículo número 1, que nos van a llevar a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta preciosa noche para todos y cada uno de nosotros. Hebreos, capítulo número 2, versículo número 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y necesariamente esta es una advertencia que empieza ahí en el capítulo número 2 del libro de los Hebreos. No olvidemos que este libro de los Hebreos ha sido escrito para dar claridad a un pueblo que ha salido del judaísmo y ha entregado su corazón a Cristo, y ahora ha pasado a ser un pueblo cristiano, un pueblo que viene de un cúmulo de actividades religiosas, y que muchas veces tener ese cúmulo de actividades religiosas coloca como una barrera muy fuerte para dar un paso y salir del mundo religioso para entrar al mundo del Espíritu. Pero ciertamente el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, empieza a traer un llamado aquí muy especial. Este llamado, como dice aquí, que es un llamado que estaba tan vigente como para el momento en el que fue dado, como para el momento en el que nosotros estamos viviendo. Porque es un llamado, como dice acá, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. No olvidemos que le estamos hablando aquí en el libro de Hebreos, se le estaba hablando a un pueblo que conocía las escrituras, a un pueblo que conocía los ceremoniales, a un pueblo que conocía las prácticas religiosas, a un pueblo que hacía parte del pueblo de Dios y que había sido tocado y ahora había sido traído a Cristo. A ese pueblo es el que se le está diciendo que lo que ha oído no lo tenga en poco, que lo que ha recibido no lo tenga como un mensaje extraño, como dice allí en el Antiguo Testamento, donde Dios mismo dice: le mostré las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Aquí vemos que el Señor nos habla una vez más de que seamos diligentes. ¿Y diligentes de qué? En atender las cosas que hemos oído. Y es muy importante esto, porque viene una pregunta para cada uno de nuestros corazones en esta preciosa noche. ¿Cómo ha venido nuestro corazón? Te pudiera preguntar, ¿se ha endurecido tu corazón frente al Señor en este último tiempo? Porque muchas veces nosotros abordamos la dureza simplemente desde una persona que está allá afuera, totalmente cerrada a escuchar las cosas de Dios, que quiere meter la cabeza por tantas direcciones, pero no nos damos cuenta cómo la dureza va tomando lugar en el corazón de una persona que, siendo creyente, que habiendo sido tocada por Dios, que habiendo gustado del don del Espíritu Santo, esa persona ha venido decayendo en su búsqueda de Dios y ha venido decayendo en su búsqueda de Dios ciertamente porque hay algo que ha venido tomando lugar en ella y es un endurecimiento. Y ahí es donde aparecen advertencias que, como veíamos en el camino, nos hablan de cosas que pueden ser peligrosas para nuestra vida y que no podemos pasar por alto, no las podemos dejar ahí que se queden como si no fueran importantes, sino son cosas que necesariamente necesitamos llevar a los pies del Señor y rogar con todo el corazón que Dios nos ayude para que ellas no tomen lugar dentro de nuestra vida. Aquí en el capítulo número 3 nos vamos a ubicar entonces ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 3 del libro de los Hebreos, en el capítulo número 3, en el versículo número 7, dice aquí la escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, estamos leyendo Hebreos capítulo número 3, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Mira lo importante. Decía al comienzo que lo importante no es escuchar predicaciones, porque tal vez nuestro corazón ha venido tomando endurecimiento e indiferencia hacia el Señor por causa de esto, porque tal vez nos hemos vuelto hombres y mujeres que escuchan mensajes, que escuchan palabras, pero que no escuchan a Dios, porque no es simplemente, mis amados, escuchar un mensaje, porque muchas veces escuchamos a un mensaje y escuchando un mensaje no oímos nada en nuestro corazón, porque después pasa algún suceso que Dios nos habló de antemano a través de su palabra, pero después vino un suceso que desnudó nuestro corazón y pareciera como si Dios nunca hubiese hablado en nuestras vidas. O sea que realmente simplemente estuvimos ahí como espectadores. ¿Y cuántas veces nos hemos vuelto el pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo llamado, como el pueblo de Israel, un pueblo espectador, que está ahí mirando, pero no está conociendo, que está ahí mirando, pero no está intimando, que está ahí mirando, pero no está creciendo en su relación con Dios, en su relación personal con el Señor? Por lo cual, dice el Espíritu Santo, no olvidemos que estas advertencias que vamos a encontrar aquí, que no son advertencias que le hace el hombre al hombre, sino necesariamente provienen de Dios mismo. Como vemos aquí en el versículo número 7, dice claramente, como dice el Espíritu Santo. Y no es una advertencia nueva. Si me acompaña a leer el versículo completo, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Y entonces nosotros nos damos cuenta que lo que el Espíritu de Dios está trayendo aquí a la memoria a los hebreos era una porción que los hebreos conocían, porque lo que está trayendo aquí es otra porción bíblica que corresponde a un salmo,
y a un salmo que necesariamente era muy conocido por todo el pueblo judío. Y era muy conocido por todo el pueblo judío. Quiero que me acompañes ya al Salmo 95 y nos vamos a dar cuenta por qué. Cuando ahondamos un poco y entendemos cómo se dan las cosas, nos vamos a dar cuenta cómo el llamado del Espíritu de Dios a través de esta porción es muy profundo, y es muy profundo para nosotros en este tiempo. Salmos, en el capítulo número 95, si se ubica en el versículo número 7, 95, en el versículo 7 terminando dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. De manera que esta porción es la que ha estado llamando el escritor en el libro de Hebreos, pero así como dice acá en el verso 7 que es la voz del Espíritu Santo, nos está recordando que esta no era una voz solamente para una época determinada, es una voz que está sonando en cada época de la historia y sobre el corazón de cada persona a la que Dios ha traído hacia su corazón. Y es que si estamos realmente escuchando a Dios, que nuestro corazón sea guardado del endurecimiento frente al Señor, de cerrarse a una respuesta frente a Dios. Como vemos aquí en el Salmo 95, les decía, los hebreos tenían conocimiento del Salmo 95, por eso para ellos el lenguaje en el que el apóstol Pablo les iba a hablar no era un lenguaje extraño, era un lenguaje que ellos conocían, porque de acuerdo a la tradición que ellos tenían, este Salmo 95 era el salmo que recitaban cuando ellos convocaban a todo el pueblo a venir a la adoración al Señor. Cuando sacaban al pueblo o hacían sonar la trompeta, convocando al pueblo para reunirse en adoración hacia el Señor, estas eran las palabras con las que ellos terminaban. Y si miramos todo este Salmo 95, si me acompaña a leerlo desde el versículo número 1, te vas a dar cuenta que era la invitación que se le hacía a todo el pueblo para venir a una relación con Dios, para venir a una relación con Dios. Dice el 95.1, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Te das cuenta? Este era un llamado al pueblo a venir a tener comunión con él. Y cuando estamos abordando aquí en el libro de Hebreos, nuevamente hacen un recordatorio de estas palabras, porque todo lo que se va a empezar a desglosar en el libro de Hebreos, que tiene que ver con toda la obra que fue hecha en la cruz del Calvario, como cada una de las cosas que se hacían en el tabernáculo, en los sacrificios, todo tenía que ver claramente con aquella reconciliación que Dios mismo, por medio de su Hijo, iba a hacer de cada uno de nosotros con él. Tenía el propósito de llevarnos a ser un pueblo que, como dice acá, adoremos, nos postremos, nos humillemos delante de Dios nuestro Hacedor, un pueblo que está cayendo postrado delante del Señor, que está, si usted mira todos estos primeros versículos del 95, nos vamos a encontrar ahí varios aspectos que reconocen quién es Dios, la grandeza de Dios, que necesariamente la adoración en mi corazón es una respuesta a quién es Dios. No necesariamente el ver un milagro hace que yo caiga postrado delante de Dios, pero ver a Dios hace que mi corazón caiga completamente derretido delante de Él, completamente postrado delante del maravillado con este ser increíble y maravilloso que Él es. De manera que empezamos a darnos cuenta aquí quién es Dios, que en este Salmo 95 es un llamado a mirar quién es Dios, un llamado en el corazón a tener esa luz
de quién es este creador, de quién es este rey grande, como dice aquí el versículo número 3, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Se está viendo, es a Dios con un dominio absoluto sobre todas las cosas. Y el poder ver a Dios en esa inmensidad incomparable está haciendo que el corazón esté haciendo una invitación profunda de venir, postrémonos, arrodillémonos delante de su presencia. Es que ¿quién es como Él? ¿Quién se compara a Él? ¿Quién es igual a Él? De manera que termina diciendo, si oyen hoy su voz, o sea, si escuchan el llamado de Dios a relacionarse con Él, si escuchan el llamado de Dios a buscar su rostro, si escuchan el llamado de Dios a buscarle en su palabra, si escuchan el llamado de Dios a buscarle en oración, dice ahí, no endurezcan sus corazones. Y está hablando de una actitud que puede tomar el corazón del ser humano, el corazón del ser humano frente a Dios, porque ciertamente Dios nos está llamando, y empieza a colocar aquí un ejemplo bien tremendo, y un ejemplo bien tremendo de un pueblo que, habiendo visto con claridad las manifestaciones de Dios, abiertamente se negó a creer en Dios, abiertamente se negó a creer en el Señor. Y cuánto necesitamos, mis amados, en este tiempo ser un pueblo fortalecido en fe, fortalecido en fe. Veíamos hace unos días cómo el Señor nos hablaba acerca de por qué teméis, hombres de poca fe, porque no es el deseo de Dios que nosotros sigamos amedrentados en nuestro corazón a causa de no saber quién es Dios, o de simplemente tener nuevamente, como decía al principio, definiciones grabadas. Una iglesia que dice Dios es el Todopoderoso, pero después está temblando de miedo porque no sabe si Dios sí será capaz de guardarlo o sostenerle. Que es que Dios lo conoce todo y no sabe si Dios lo está mirando o no lo está mirando. Que Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar. Bueno, y tenemos un cúmulo de definiciones de los atributos de Dios, pero se quedan solo como en definiciones. Y ahí es donde Dios nos quiere sacar de eso y llevarnos a aquello que estaban experimentando en el Salmo 95, un fe, un contemplar, un palpar al Señor. Y ese palpar al Señor hace que mi corazón entre en una confianza absoluta. ¿Por causa de quién es Él? No porque yo tenga la capacidad de confiar en Él, sino porque el verlo a Él, su presencia es la que provoca en mí que haya una confianza absoluta en quién es Él. Por eso nuestra mayor necesidad en la oración no es exponer un cúmulo de necesidades. Amados, tenemos que entender, y con todo el corazón le animo a entender, que Dios no es sordo. Dios escucha. Cuando yo expongo una oración delante del Señor, necesito exponerla. Les pongo alguna circunstancia al Señor y fue suficiente, porque sé que Dios ha escuchado y que cuando la puse en sus manos y dije que se hiciera su voluntad, sé que Dios va a responder conforme a su voluntad en el momento que Él dispuso, de la forma que Él dispuso y conforme al propósito que Él tiene con esa situación. Más bien, lo que yo necesito rogarle al Señor es que me permita entender, que me permita aprender a esperar, que me permita aprender a confiar, aunque no vea ninguna respuesta al presente. Eso sí es en lo que yo necesito, en lo que necesito crecer. Por eso la palabra de Dios dice que somos un pueblo que caminamos es por fe, no por vista, no por qué cosas van viendo. Como el Señor le dijo a aquel Tomás cuando le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque aquel Tomás, porque vio, creyó. Y muchas veces estamos esperando, pero no es así el obrar de Dios. El obrar de Dios es llevarnos, aunque no hayamos visto, poder creer, poder confiar y poder tener la certeza y la convicción de quién es Él dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Pero aquí el Señor hace una advertencia para que tengamos cuidado de que nuestros corazones no se endurezcan. Y nos recuerda aquí en este primer escenario cosas que ya sucedieron con el pueblo de Israel, porque este pueblo realmente tuvo en poco a Dios. No olvidemos que cuando el Señor habla de todo lo que aconteció allí si me acompaña a leer el verso número 9 al 11, mira lo que dice. Verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probaron y vieron mis obras durante 40 años.
a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Este pueblo había visto muchas cosas de Dios, pero no habían conocido a Dios, de acuerdo a lo que Dios mismo evidencia acá, por una falta de disposición del corazón de ellos mismos frente al Señor. No olvidemos cuántas celebraciones habían hecho ellos de las cosas que Dios había hecho. Aquella noche en que todos hicieron caso a las instrucciones dadas por Dios de tomar un cordero, de inmolarlo, después de pintar los dinteles de las puertas de sus casas, después de entrar y comer todos los miembros de la familia del cordero, y que aquella noche pasó la muerte, y que aunque en las casas de los egipcios hubo gran lloro porque los primogénitos habían fallecido, en la casa de los israelitas había celebración porque la misericordia de Dios les había cubierto. Como aquella noche Dios les sacó de un pueblo que era esclavo, Dios los sacó con gran riqueza. Como Dios en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, despojó a Egipto de riquezas y las puso en las manos de los israelitas. Y mira lo hermoso. Muchas veces pensamos de rapidez que bueno, que Dios despoje a los ricos del mundo para que me dé a mí. ¿Sabe para qué Dios despojó de todas esas joyas y de todas estas cosas a Egipto? Para poner en las manos de su pueblo provisión, para que su pueblo tuviera provisión para honrar. Dios siempre se está proveyendo para honrar su nombre. Se estaba proveyendo los materiales necesarios para después construir el tabernáculo que más adelante iba a mostrar a Moisés. Después todos dieron voluntariamente, pero dieron voluntariamente para la obra del tabernáculo. ¿De qué? De lo que Dios mismo puso en sus manos, de los que Dios mismo les proveyó. En definitiva, ¿quién se proveyó todo lo del tabernáculo? Dios mismo. Dios mismo les puso en las manos. Dios mismo fue el que les dio para que después ellos lo honraran y ellos trajeran todo aquello con lo que se iban a hacer los utensilios de oro y las diversas piezas que llevaron aquella obra. Salieron de allí con mano poderosa, ver cosas extraordinarias, como el Señor en medio de su caminar forma una nube, una columna, y con esa columna empieza a resguardarlos, y frente a la persecución de los egipcios, como esa columna que va adelante dirigiéndolos se pone tras ellos para defenderlos, y allí los guarda, y cuando parecía que habían cosas extraordinarias, una columna guardándonos de nuestros enemigos. No olvidemos que la Biblia dice que en ningún momento los egipcios pudieron acercarse a los israelitas, que aquella columna era luz para los judíos, pero era tinieblas para los egipcios. Y aparece Dios con una sorpresa impresionante. Abre el mar para que ellos pasen por medio de él en seco, y pasan al otro lado. Toda una noche de caminata, una celebración incomparable. Se levanta el primer salmo allí al salir del mar, celebrando toda la obra maravillosa de Dios, como este Dios es tan poderoso y cómo trae una libertad tan tremenda. Y después de todo esto, de lo que han visto, más adelantico nos encontramos cómo llegan a cierto lugar donde dice la palabra que se llamaba Refidim, y allí en Refidim es donde, si quiero que me acompañe un momentico allí, y vamos a mirarlo un segundito ahí en la palabra de Dios, en Éxodo. Capítulo número 17, acompáñenme allí, que es una de las historias que abarca allí ese llamado a que no se endurezca nuestro corazón frente al Señor. ¿Cuántas cosas han visto de la mano del Señor? Cómo Dios ha obrado de una manera sobrenatural. Y dice, toda la congregación, 17:1 de Éxodo, de los hijos de Israel, partió desde el desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos.
Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, y por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mira lo tremendo. ¿Cuántas cosas había hecho el Señor? ¿Cuántos días Dios había manifestado? Los meses en que duraron todas las plagas que vinieron sobre Egipto. El cuidado de Dios, la diferencia que Dios fue haciendo. Me pregunto, ¿ha hecho Dios un cuidado en este 2020? ¿Ha hecho Dios una diferenciación? Pero te pregunto, ¿ha tenido valor para tu corazón la diferenciación que Dios ha tenido, que Dios ha hecho para contigo y para conmigo? Porque ciertamente vemos aquí en lo que ocurre en los israelitas, porque muchas veces podemos reírnos y decir y hablar de lo necio y de lo terco que pudiera ser el corazón de los israelitas, pero muchas veces ahí vemos un espejo de cómo actuamos nosotros frente a Dios, de cómo actuamos nosotros frente al Señor. Dios una y otra vez nos manifiesta cuidado, amor, fidelidad, nos manifiesta su gracia y su bondad para que le conozcamos, para que le honremos, para que respondamos a ese llamado. No olvidemos que el Salmo 95 es un llamado de venir, adoremos al Señor, de venir, postrémonos delante de su presencia. Pero no venimos a adorar al Señor y no adoramos al Señor llenos de quejas, llenos de miedo. No adoramos al Señor llenos de reclamos, llenos de incredulidad en nuestro corazón. Estas personas que vieron al Señor teniendo el mar, que vieron al Señor haciendo de sus aguas como paredes, que vieron al Señor cerrar las aguas y que todos los egipcios perecieran allí. Aquellos que vieron al Señor ordenar para que aquella columna de fuego y aquella nube se hicieran visibles y guardaran a todo el pueblo, a esos 600,000 hombres que salieron de allí. Y vemos como todos ellos a una levantan su voz delante de Dios, simplemente porque en un momento no tenían agua para beber, y en lugar de fortalecerse sabiendo que si Dios había hecho tantas cosas, Dios tenía el poder de sostenerlos, de guardarlos, de obrar en ellos, lo que sale es una blasfemia fuerte de su corazón. ¿Está Dios con nosotros o no? Qué tremendo, después de tantas cosas que han visto, de tantas cosas que han visto. Amado, Dios está conmigo aunque enferme. Dios está conmigo aunque pase crisis. Dios está conmigo aunque a veces me sienta muy frágil y me sienta débil. Dios está conmigo. Y ese Dios que está conmigo me sostiene. Ese Dios que está conmigo me ayuda. Ese Dios que está conmigo me fortalece. Pero la pregunta, ¿dónde tiene la mirada este ser frágil? ¿Dónde tiene puesto su corazón? ¿Dónde tiene puesta su vida? Porque ciertamente, si seguimos mirando esas las circunstancias, si seguimos escuchando son voces extrañas. No olvidemos lo que ya ocurrió en el huerto del Edén, que en el huerto del Edén muchas veces, por no obedecer al Señor, damos lugar de una manera muy tremenda al enemigo en nuestro corazón. Porque en el huerto del Edén al hombre se le dio libertad para comer de todo árbol y se le dio para comer del árbol de la vida. Pero hasta donde recibimos testimonio de la palabra, el hombre no comió del árbol de la vida del que le fue indicado que comiera, sino al abstenerse de comer del árbol de la vida, dio lugar para que ciertamente el enemigo lo engañara y le llevara en otra dirección. Cuando nosotros nos abstenemos de una relación con Dios, cuando nosotros nos abstenemos de buscar a Dios, cuando nos abstenemos de responder a aquello que Dios nos ha indicado, no olvidemos que Dios dice, buscadme y viviréis. No olvidemos que Dios dice, clama a mí, yo te responderé. No olvidemos que Dios dice que en su palabra esté mi delicia y en ella medite de día y de noche.
Pero si yo me ocupo es de muchas cosas, y si el pueblo de Dios nos seguimos ocupando es de todas las noticias, de todos los comentarios, de toda la incertidumbre que se va generando en el mundo, y nos volvemos es un pueblo que le crea las dudas y duda de lo que debe creer. Así se ha vuelto el pueblo de Dios. Creemos en las dudas y dudamos en lo que debemos creer. Y allí es donde necesariamente encontramos estas advertencias tan tremendas que hace el Señor del pueblo de los hebreos, pero que nos la hace a nosotros, porque ciertamente es un llamado para nosotros. Vuelva por favor ahí a Hebreos. Hebreos, por favor. Hebreos. En el verso 10 dice: a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando ¿en dónde? En su corazón. Deja ver, no dispusieron su corazón. La Biblia da números, un testimonio de que aproximadamente fueron 600,000 hombres los que salieron de allí. 600,000 varones. Y el Señor, a causa de esa incredulidad, a causa de esa vagancia en el corazón, a causa de esa falta de disposición en el corazón, nos deja ver que de todos esos 600,000 hombres, solo dos entraron a la tierra prometida. Todos los otros 599,998 iban a ir cayendo en el desierto. Iban a ir cayendo en el desierto porque oyeron la voz de Dios, pero no prestaron atención al Señor. No olvides que no solamente fue una vez. El Señor dice que ya eran hasta 10 veces en las que habían tentado, en las que se habían rebelado contra el Señor. No olvidemos, amados, la incredulidad es rebelión en el corazón contra el Señor. Muchas veces tomamos la incredulidad como algo básico, como algo pasajero, y no como una rebelión muy fuerte del corazón hacia el Señor. Porque no olvidemos que aquellos hombres llegaron hasta un lugar llamado Gabaón, y allá en ese lugar donde llegaron fueron enviados 2 espías, y esos espías fueron a reconocer la tierra. Y miren lo tremendo, después de haber visto que lo que palparon, que lo que miraron comprobaba todo lo que Dios les había dicho, volvieron llenos de incredulidad a producir desánimo dentro del corazón dentro del pueblo. Hoy encontramos más creyentes produciendo desánimo en el corazón de otros creyentes, porque no hablan sino de sus temores, de sus miedos, de sus angustias, porque ciertamente es donde tenemos puesta la mirada. Aquellos hombres volvieron y tenían una dualidad en sus vidas. Ciertamente decían, la tierra a la que entramos es buena, pero no la vamos a tomar. ¿Qué tenían en su corazón? Rebelión. Los frutos de la tierra son buenos, es más, ellos entraron, vieron la tierra, pisaron la tierra, trajeron una muestra de la tierra. No olvidemos que trajeron un racimo de uvas del valle de Escol, que lo tenían que cargar entre 2 hombres, y lo trajeron, y ante los ojos de todo el pueblo viendo un racimo de uvas de esa dimensión, que tenía que ser cargado entre 2 hombres, y aún el pueblo así, viendo las evidencias, con las evidencias delante de ellos, estaba nombrando un capitán para devolverse a Egipto. ¿Se da cuenta? Que es una gran rebelión en el corazón, cuando tantas veces pudiendo creer al Señor, no atendemos a las advertencias como están puestas aquí en Hebreos, advertencias del camino. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, no resistamos el llamado que Dios nos está haciendo de venir a adorar al Señor. Y no olvidemos que la adoración es por causa de tener un encuentro con Él, que la adoración es por causa de ver quién es Él, que la adoración es por causa de poder conocer quién es Él. Que se produjo frente a todo el desánimo que produjeron aquellos 10 espías sobre todo el pueblo, se produjo el enojo del Señor. Y por causa de eso, perecieron todos allí en el desierto durante esos 40 años. ¿Por causa de qué perecieron? Por causa de su incredulidad. Por causa de que teniendo a Dios ahí delante de él, evidencias de Dios, palpable a Dios, se resistieron en su corazón a mirar al Señor. Mis amados, dice acá, si miramos ahí adelantico, dice acá en el versículo número 12, 3:12, mirad hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No olvidemos, mis amados, que ¿qué es lo que produce la incredulidad en el corazón? Un decaimiento en tu relación con Dios. Tu relación con Dios va decayendo a causa de tu incredulidad. La incredulidad nos lleva a alejarnos, nos lleva a apartarnos, nos lleva a volvernos dependientes de otras cosas. Mis amados, estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, pero tiempos hermosos en las manos de Dios. No sé cómo lo hayas vivido, sé que han sido tiempos difíciles para muchos, pero son tiempos hermosos porque hemos podido depender de Dios, hemos podido estar en las manitos de Dios, hemos podido confiar en el Señor, hemos podido crecer en las manitos del Señor. Pero ciertamente, mis amados, cuando todo parecía que mejoraba con la vacuna, se han ido creciendo los contagios, bueno, crecen las amenazas de volver a las cuarentenas, ya en países han entrado en cuarentena, y la economía de muchos tambaleando de una manera fuerte. Y la pregunta es, ¿está bien que para un mundo que está sin Dios y sin esperanza, pues si no tienen que apoyarse, pues ciertamente debiera estar en mucha angustia el mundo, porque no tiene dónde apoyarse? Pero mis amados, tú y yo hemos sido puestos sobre la roca inconmovible que es Jesucristo, sobre la roca inconmovible que es el Señor. Si hay algo que no debiéramos de temer los creyentes, es el COVID-19. Y con eso no le estoy diciendo ni que vayamos a tentar al Señor, como está enseñado en la palabra, como Satanás que llegó y le decía a Jesús que se tirara desde el pináculo del templo, porque escrito estaba que mandaría a sus ángeles a que lo recogiesen. No tentaremos al Señor nuestro Dios. Tenemos que ser sabios, prudentes, cuidarnos, tomar los requerimientos necesarios. Si alguno de nosotros enferma, pues tomemos los requerimientos necesarios, cuidémonos, seamos juiciosos con lo que tenemos que ser juiciosos, pero sin temor en el corazón, mis amados, porque nuestra vida depende de el Señor, depende de Dios. Entonces, confiamos en Dios, somos prudentes, pero tenemos toda la confianza en el Señor. Somos prudentes, pero toda la seguridad de nuestras vidas es en el Señor, y eso lo podemos expresar a través de nuestras palabras. ¿Qué miedo del COVID? ¿Por qué qué miedo del COVID? Si ciertamente mi vida no depende de un virus, mi vida depende del Señor, mi vida depende del Dios Todopoderoso, del Rey Eterno, del que me dio la vida, del que me entregó en la cruz del Calvario. Si Él ya solucionó el peor de los virus que el ser humano tenía en su corazón, era esa llaga de pecado, que por causa de Él había quedado separado eternamente de Dios. Y si por esa herida, por la llaga de Cristo, fuimos curados de esa herida en la cruz del Calvario, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Mis amados, el amor de Dios está ahí. Claro que si una persona enferma va a tener indisposición, va a tener dolores, afecciones, pero con todo eso ahí está la manito del Señor fortaleciendo y sosteniéndolo y recordándonos cuán frágiles somos, pero cuán hermoso es Dios para sostenernos a todos y cada uno de nosotros con su precioso amor y con su preciosa gracia. De manera que, como leíamos aquí, que la incredulidad no nos lleve a alejarnos de Dios, porque empezamos a poner la mirada y la confianza en muchas cosas que no son seguridad para nuestra vida, que no son certeza para nuestro corazón. Amado, si hemos confiado en Dios nuestra eternidad, te pregunto, ¿no podremos confiar a Dios nuestro presente, nuestra semana, nuestro entrar, nuestro salir? ¿No podemos confiar en Dios nuestras circunstancias? ¿No podemos confiar en Dios nuestra salud? Si Dios, en su amor maravilloso, permitiera que nuestra salud se deteriore para llevarnos a su presencia, y así lo dispuso Él. Amén, amado. Estamos en las manos de Dios soberano, que si está haciendo su voluntad perfecta en mi vida, amén. Pues yo fui creado para su gloria y para que en mí aquello que Jesús oró en el huerto del Getsemaní se cumpla. Que no sea como yo quiero, sino como sea tu perfecta voluntad. De manera que esta advertencia no la tengamos en poco, porque aparece varias veces. Dice ahí en el verso 13, antes,
exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira lo hermoso. Necesariamente hay un llamado para detenernos en nuestro corazón y para oír al Señor, y para que nuestro corazón no se endurezca. Y el llamado es a tomar una decisión, ¿no? No olvidemos, amados, que la vida cristiana es una vida de decisiones donde somos guiados por Dios, somos fortalecidos por el Señor, pero es una vida de decisiones. Orar es una decisión, escudriñar la palabra es una decisión, obedecer al Señor es una decisión, que en ello Dios nos va a ayudar, que en ello Dios nos va a guiar. La Escritura dice, como hemos de pedir conforme a su voluntad no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. La palabra de Dios no la podemos abrir nosotros, pero ¿qué hizo el Señor con los discípulos de Emaús? Les abrió las Escrituras para que lo vieran a Él. Mira lo hermoso. Mis amados, ciertamente Dios nos va a proveer, pero necesitamos decisiones. Y como dice acá, ¿cuándo deben de ser esas decisiones? Hoy. Exhortémonos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy. El día es hoy para tomar decisiones, para no seguir apagándonos en nuestro corazón, para no acostumbrarnos a una vida como se han acostumbrado muchos que se llaman cristianos, pero no tienen una vida de comunión y de relación con Dios, sino una vida ahí fría y distante. De manera que todo esto nos llama a aún detenernos en el camino y escuchar las advertencias de parte del Señor, porque no escuchar las advertencias puede hacer que se nos haga muy difícil la vida. Nuevamente aparece esta advertencia ahí en el versículo número 15, donde dice, entre tanto que se dice, si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Y si pasas por favor ahí al capítulo número 4, al versículo número 7, mire que nuevamente el Señor nos habla de lo mismo. Que en unas porciones tan cortas el Señor nos hable tantas veces del mismo llamado, es algo que necesitamos tomar en serio, que necesitamos revisar en nuestro corazón. Se ha venido endureciendo mi corazón frente al Señor y se ha venido endureciendo en la medida que pierdo mi deseo de buscar, en la medida que me acostumbro a una vida religiosa, en la medida en que me acostumbro a llenarme de excusas, en la medida en que las ocupaciones son una excusa para no estar con el Señor, para no estar escuchándolo, para no estar ahí relacionándome con Él. Mira lo que dice el verso 7, dice, otra vez determina un día. ¿Cuál? ¿Cuál es el día para reconciliarnos con Dios? ¿Cuál es el día para ponernos firmes con el Señor? ¿Cuál es el día para estar junto a Él? Y algo para que podamos terminar por hoy, que me llamó mucho la atención de un predicador que tenía una forma especial de predicar. Anunciaba el Evangelio de Dios, y una vez anunciaba el Evangelio de Dios, le decía a las personas que le habían escuchado que los invitaba a volver al día siguiente. Los invito a que vuelvan al día siguiente, reflexionen en lo que les he dicho y al día siguiente vengan para que tomen una decisión. En una ocasión vino un número importante de personas, él les compartió, todas las personas venían del mismo lugar. Aquella noche él les compartió las buenas nuevas de Jesús y les dijo que se llevaran y reflexionaran lo que les había compartido en su corazón y que al otro día vinieran para que tomaran una decisión. Esa noche aquellos hombres regresaron a su casa, en su casa hubo un incendio y todos murieron. Al otro día el predicador entendió que las cosas de Dios no se pueden aplazar, no se pueden dejar para mañana. Y no se pueden dejar para mañana porque nuestro día, nuestro presente está aquí ahora. No sabemos cómo va a ser nuestro mañana. Todos estamos aquí ahora, aún estamos conectados, muchos en esta noche de transmisión de la palabra, pero no sabemos si mañana nos volvamos a ver. Pero mira lo hermoso, pero el día de decisión es hoy, como dice acá. Otra vez determina un día hoy, después de tanto tiempo,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oímos el llamado de Dios, no resistamos la invitación, no olvidemos que esta porción es traída de un salmo que es de adoración, de un salmo que invita a la comunión con Dios, de un salmo que nos invita es a caer postrados delante de Dios por causa de quien. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Aquí hay unas advertencias claras que no pueden ser pasadas por alto, para que nos lleven a tomar decisiones que no pueden dar espera, son decisiones de ahora. Tal vez venías bien con el Señor, pero te has venido apagando y el día para retomar ese camino con el Señor es hoy. El día para buscar en el Señor que Dios te dé firmeza es hoy. El día para retomar. Has tal vez dejado al Señor y has tomado un camino de pecado. El día para arrepentirte es hoy. El día para ponerte a cuentas con el Señor es hoy. El día para volver a los brazos del Señor es hoy. Porque no sabemos mañana qué será. Y tenemos la certeza de que si venimos a sus brazos, de que si venimos a su presencia, es un llamado que Él nos está haciendo. No podemos venir por nuestros propios medios, pero si escuchamos un llamado, ese llamado nos lo está haciendo Él para venir a sus brazos y a su presencia. Si oímos hoy su voz, no despreciemos su llamado, no despreciemos la invitación, no despreciemos las cuerdas de amor con que Dios nos ha rodeado, sino que podamos responder a este amor maravilloso para que cada día, cada minuto, cada segundo de este nuevo año que Dios nos ha dado de vida, lo podamos vivir en las manos de Dios. Si Dios decide que este año estemos con Él en su presencia, amén. Y si Dios nos tiene para vivir más años, pues amén. Pero que podamos entender que la decisión que debemos tomar es hoy vivir en consagración al Señor. Mis amados, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta hora. Muchas gracias por hablarnos a través de tu preciosa palabra. Necesitamos mucho entender, Señor, cómo nuestro corazón se puede endurecer y solamente tú lo puedes librar de la dureza. Solamente tú lo puedes librar, Señor, de la ceguera. Solamente tú lo puedes librar, como lo dices en el libro del Hebreos, del engaño del pecado, Dios. Que la incredulidad no nos aleje de ti, Señor precioso. Que no nos acomodemos a una vida de tibieza, donde nos acostumbramos, oh Dios de los cielos, a tenerte, como advertiste de Israel, Señor, tantas veces, que era un pueblo que en sus labios te tenía, pero tú no estabas en su corazón. Nosotros deseamos ser un pueblo que, Señor, tú estés en nuestro corazón, tú estés en nosotros, Señor, avivándonos, levantándonos. Por eso permítenos entender y escuchar las advertencias que nos estás haciendo, para que no las tengamos en poco, para que no las pasemos por alto, Señor, para que no pasemos por alto este llamado que nos estás haciendo, a que si oímos hoy tu voz, nuestro corazón no se endurezca. Señor, ese llamado a la adoración, ese llamado a corresponder, Señor, en humillación delante de ti, a postrados a adorarte por causa de quién eres tú. Señor, pongo en tus manos a todo este pueblo, te pido que nos fortalezcas en fe, Señor, ayúdanos a entender cuán ofensiva es la incredulidad delante de tu presencia, Señor amado, y que son situaciones de las que tú quieres librar a tu pueblo, Señor, porque ciertamente son situaciones o actitudes de nuestro corazón con las que te ofendemos. Permítenos, Dios, poder ser afirmados, poder ser un pueblo que escuche tu palabra, pero que vaya al lugar secreto y pueda estar contigo y ahondar y pedirte que le des sabiduría para que tu palabra alumbre nuestro corazón y no sea simplemente letra, sino vida que vivifica nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias, en tus manos quedamos con gratitud, en el poderoso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Amados, es un regalo hermoso. No tengamos en poco este llamado que Dios nos está haciendo. Que si oímos hoy su voz, nuestro corazón no se endurezca. No podemos seguir escuchando la palabra de Dios y llenos de incredulidad, llenos de miedo. Podemos seguir escuchando la voz de Dios, llenos de inseguridad en nuestro caminar, llenos de confusión. No, mis amados, Dios no es Dios de confusión. De manera que podamos atender a este llamado que Dios nos está haciendo para que seamos sacados de todo eso que puede tener nuestro corazón allí quieto, apaciguado, y podamos de una manera especial ser un pueblo que prosigue adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, un pueblo que como Josué y Caleb
en un espíritu diferente para venir en pos del Señor. Mis amados, un abrazo muy especial. Dios les bendiga.